No, he entrado así sin darme cuenta que estás ahí. Mira que la Después de tantos meses, nunca mejor dicho eso de bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Amigos, estimados amigos, hoy es un día grande para el Centro Asturiano y supongo que para todos los que estamos aquí, porque hemos dejado de venir bruscamente y no por voluntad, y las cosas cuando te las imponen siempre resultan muy mal para llevarlas. Bueno, esperemos que este camino que hoy reiniciamos sea largo, sea duradero, que no tengamos recaídas, porque nos están anunciando que, no sé si Benidorm, los ingleses nos han traído por ahí una cepa maravillosa, que se podían quedar con ella para allá, pero bueno, creo que la han traído. Esperemos que no nos llegue, que podamos continuar con nuestros martes de la poesía cada cuarto martes de mes, para disfrutar de estos programas que, bueno, Soledad no dejó de organizarlos, bien online, porque desde entonces todos los que se han hecho, que yo sepa, han sido online, y ella sabrá si han salido bien o no han salido bien, yo supongo que sí, porque Soledad organiza las cosas muy bien y el resultado tiene que ser bueno. Y efectivamente echábamos de menos, el Centro Asturiano echaba de menos estos actos, porque Soledad, con todos sus seguidores, han conquistado este espacio, este salón, que ya el cuarto martes de cada mes es martes de la poesía, sin duda, sin duda. Y bueno, pues nada, hay que seguir disfrutando y que todos los poetas y los rapsodas, porque hay grandes poetas, grandes rapsodas, suban aquí a amenizarnos los oídos y sembrar cultura poética. Entonces, como lo que importa es oír a cada uno de los que suben al estrado, primero oír a Soledad lo que nos tenga que decir, porque, bueno, el primer saludo tenía que ser para Romualdo. Romualdo es un hombre que lleva una travesía no muy próspera, no muy feliz, que está pues un poquitín delicado, y nos gustaría que progresara, que continuara en esa mejoría y que pronto lo veamos tan fuerte como ese militar que veíamos aquí, tieso y arrogante. Romualdo, ánimo, no descuides a los que más saben, porque muchas veces hacemos cosas que no son las más adecuadas para nuestra salud. Hay que hacer caso al que nos lo puede decir. Hago lo que me manda. Bueno, está bien. Seguro que Soledad no se equivoca ninguna vez. Así que, vale, haz caso. Le damos un aplauso para dar. Sí. Y los demás, los que no están, espero que no falten por culpa del achaque. Que sea pues, o que se les ha olvidado o que todavía les da un poco de miedo buscar lo que son las masas sociales. Y bueno, que no sea por ninguna cosa de virus ni otros malestares. Entonces esperemos que para el próximo martes de la poesía estemos todas las personas amantes de esta cultura poética. Y ya sin más preámbulos, cedo el micrófono a Soledad para que dirija este magnífico programa, como ella lo organiza vez tras vez. Un saludo a todos. Pues gracias, Andrés. Eso, qué gran amigo eres. Eso de que yo hago todas las cosas bien, me ha llegado muy dentro. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al martes de la poesía del Centro Asturiano de Madrid, siempre en el cuarto martes, como bien han dicho, cuarto martes de cada mes, no en el quinto, que pueden haber cuarto, que todavía hay confusiones, ¿eh? Pues, queridos amigos, hoy es un día de alegría, porque después de 20 meses, que los he contado, 20 meses de ausencias, por fin
estamos aquí reunidos todos para celebrar la apertura de esta velada poética. Esta velada poética que no se cerró. Bueno, sí, en el confinamiento, sí, esos poquitos meses que quedaban, pero cuando empezó el nuevo curso, gracias a todos vosotros, a vuestro esfuerzo, vuestra colaboración, grabando vídeos, que yo sé que para muchos era muy fácil, como tenemos aquí a Félix, a Antonio, bueno, a muchos, era facilísimo, pero para otros era un gran esfuerzo. Me lo decían, que no podían, que no sabían. Bueno, yo les daba algunas indicaciones, les daba, y así conseguimos que muchos de los que no sabían, pues lo hicieran, incluso grabando una foto, ¿te acuerdas? Grabando una foto que ya me lo habían dicho a mí que se hacía y lo estaban haciendo algunas poetas, sobre todo poetas, que decían que la imagen, que no tenían estaban con el pelo arreglado, que no te preocupes, que una foto, te pones una foto guapísima y ahí grabas el disco. Sí, tú lo hiciste también. Pues agradezco muchísimo todo ese esfuerzo que habéis hecho para mantener vivo el día, este martes de la poesía, pues a través de todo el curso de octubre a junio. Y el último vídeo que hice yo para todos, os dije que en octubre os lo agradecería personalmente. Pues aquí estoy agradeciendo a todos, agradeciendo infinitamente todo ese esfuerzo y esa colaboración y esa respuesta que visteis a mi llamamiento para que no se perdiera este día de la poesía. Lamentablemente también hemos perdido a algunos de nuestros amigos. Y bueno, tenemos aquí muy cerca a Isabel Morión, que perdió a su compañero, a su todo en la vida en los últimos años. Y lo he escrito aquí para no olvidarme de ninguno. Francisco de la Torre y Díaz Palacios. Isabel, te lo sentimos mucho. Letrado, poeta, conferenciante. Rafael San, comandante, poeta y escritor. Juan Antonio, familiarmente le llamábamos J. Catedrático, humilde como él solo, lector de frases que solo salía cuando sabía que había tiempo suficiente. Valentín Nuera, ¿os acordáis de él? Sí. Pues magnífico rasoda, poeta, a veces también lo era. Agustín Tolosa, que cumplió 100 años en mayo del 2020 y recitaba de memoria, poeta, rasoda, todo memorizado. Y a su edad vivía como cualquiera de 60. Él salía solo, cogía metros, autobuses y recitales. Creo que si me he olvidado de algunos que no lo he sabido. Natalio Lucas también, que era un gran rasoda. También nos falta. Maribel Alonso, que es de las últimas. Maribel Alonso ha sido ahora, pero no ha sido del virus, ha sido de una caída. Sí. Ha sido ahora muy recientemente. Se le están haciendo homenajes. Si alguien conocía a José Iglesias también. José Iglesias. El presidente de la Casa de Extremadura. Sí, Hicieron un homenaje en el Ateneo. Sí. También. Benítez Iglesias. También, sí. Me enteré por José Luis. Vale, sí. Pues que todos ellos descansen en la paz del Señor. A ver, Romualdo, tienes que quitar el sonido. El sonido, a lo mejor, ¿no? Tienes que quitar el sonido. El sonido, Romualdo. No, en el otro lado, ahí. Bueno, pues creo que ya hemos dicho
todo, lo alegre y lo triste. Y vamos a empezar. Voy a empezar por orden. Empezamos por orden y así ya sabéis cada uno cuando os va tocando. ¿Quieres empezar, José? ¿O empezamos nosotras? Para romper el hielo. Pues sí, muy bien. Está muy bien. Está bien. ¿Empezamos nosotros? ¿Quieres empezar, Andrés? ¿O empiezo yo? ¿Quién empieza? Así rompemos el hielo y nadie es el primero. Venga, pues José. Nosotros también, José. Esto es una alegría nueva después de tantos meses. Pues muy buenas tardes a todos, queridos compañeros. Algunos de ustedes, de vosotros, ya me conocen de hace tiempo, otros posiblemente me vean hoy por primera vez. Pero en cualquier caso, bueno, pues amigo de todos y estoy encantado de poder dedicarles unos versos que me gustaría dedicárselos a todos ustedes. Por supuesto lo van a escuchar, así es, pero sin embargo van especialmente dedicados a una persona que tampoco puede estar hoy aquí como yo quisiera, como sería de raro. Pero en fin, vamos a ver. Ahora se darán cuenta de qué personas se trata a medida que voy avanzando en esta lectura. Gracias, amigo. José, Ana no murió del virus, ¿no? Murió de enfermedad. Sí. Cada vez que me despierto, creo que estás a mi lado. Qué perenne sentimiento, qué grato acontecimiento, qué noches las de los sueños y qué sentires tan tiernos. Una bella poesía que se escribe sin rodeos, con pluma de ave gigante y un corazón ardiendo. Los amores de pureza son canción de todo tiempo, en tardes de bellas charlas y noches de los conciertos. Se piensan al acostarse y se revisan los hechos, y al despertarse temprano se dan claros los conceptos. En mi caso, al despertarme pienso que sigue en el hecho aquella esposa amorosa que fuera voz y silencio, la de los gratos abrazos y de ternura en los besos, placeres que los recuerdo y que los echo de menos. Mas es verdad que la sueño y que respiro su aliento, cuando soñando me creo que se apoyara en mi pecho, porque sigue estando en mí y sigue siendo mi espejo, de día cuando camino o noche oscura y con viento. Y siempre la intuyo cerca, siempre de cerca y de lejos, sin que pronuncie palabras ni que se vean sus gestos. Tan solo los pensamientos, que son los que ahora tengo, ya que presencia no existe, mas aunque no pueda verlo, la llevo en el corazón, donde la noto muriendo. Muchas gracias. Seguimos por esta línea. ¿Hay otro? Sí. Me han olvidado algunos nombres. Rosy Naranjo. Rosy Naranjo. Sí. Ay, qué... Lo sabía, pero... Buenas tardes, qué gusto verlos a todos. Gracias, Soledad, por hacer tan magistralmente estas reuniones. Y de verdad, qué gusto verlos a todos. Bienvenidos todos y buenas tardes. Yo voy a cantar. Hoy tan buen poeta y tan buen escritor, yo canto, ¿vale? Muy bien. Pues hazle. Estoy esperando la música.
como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, amor de gran amor. Que le ponga la negro a la mirada, a la torre de la rueda, y también a la bandera roja y guarda, un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros en los picatos más altos de las 100 recuerdo besa, que llore Madrid entero, la dama y los chisperos, los reyes y la duquesa. Amor de grana y oro, alegre como una rosa, que le abría ante el toro igual una mariposa. Capote de valentía, de tu vergüenza torera, tu cuerpo se te envía, lo mismo que una bandera, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Amor de gran amor. Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de podernos otra vez disfrutar y compartir la música de la poesía. Yo tengo aquí... Gracias a vosotros. No, gracias a todos. Yo tengo cosas muy buenas que me han pasado, pero también últimamente alguna que no es tan buena, pero la quiero conservar para siempre. Y se lo he dedicado un poema a un amigo que ya no está, pero que siempre le llevo en mi alma. Querido amigo del alma, cerca de mí ya no estás, pero te llevo tan dentro que no te podré olvidar. Siento tan profunda tristeza que ya no tengo lamentos y tengo tantos recuerdos que solo siento el silencio. Se fueron mis alegrías y desde que tú te fuiste, mi alma quedó vacía. Sé que siempre, con tu pluma de oro y tu calma, seguirás llenando nuestras vidas con poemas para el alma. Solo tengo una esperanza, de que allí donde estés, me esperes a mi llegada. Buenas tardes, queridos amigos. Es maravilloso estar aquí, de nuevo. Sí que sí. Maravilloso e increíble. Pensé que esto, no sé, tuve momentos de pensar que todo se iba a acabar. De verdad, he vivido momentos muy duros, terriblemente duros. Aparte de la muerte de Francisco de la Torre, que era mi compañero, vamos a hacer un homenaje a lo grande en diciembre, si Dios quiere. Pues tantos amigos como se han muerto. Una amiga gallega maravillosa, que era una pintora increíble, Elma Salgueiro, por ejemplo, ¿no? Bueno, Irene Mayorel no murió de COVID, pero yo la conocía también. Bueno, ha muerto Hilario Nebreda, antes, un poquito antes. Pero es que es una... Nos han dejado muchos, antes del COVID sí, y en el COVID. Se murió un poquito antes del COVID, Hilario, pero fue una pena porque es una pérdida enorme, era un poeta inmenso, inmenso. En fin, ¿qué le vamos a contar? Yo voy a hablar de Maribel Alonso,
que es tan reciente. Maribel Alonso era muy amiga mía. La conocí hace como 20 años, a principios de siglo, en el año 2003, 2004, nos íbamos de Bohemia a ese Madrid maravilloso, que ya no sé si sigue existiendo, a la Cueva del Bolero, que se llamaba, no sé si alguien la conoció, bueno, cerca de Serrano. Era un sitio increíble y el dueño de ese sitio era loco por la poesía, se llamaba Luis, y me invitó a dar todos los sábados recitales en la Cueva del Bolero, y nos pagaban, fíjate tú qué cosa más, que luego nos lo gastábamos en una cena por ahí. Pues Maribel Alonso, Eloy Boán, con su armónica y una servidora, pues nos reuníamos en mi casa a ensayar, pues todas las semanas. Maribel nunca llegaba puntual, pero era tal el encanto que Maribel Alonso tenía, que era imposible decirle nada. Nosotros, Eloy y yo llevábamos ensayando un largo rato y ella aparecía a la media hora de empezar el ensayo. Había que ensayar porque la Cueva del Bolero se llenaba de gente, ¿eh? Aquello era un éxito tremendo. Y cantábamos y dábamos recitales con la música, con la armónica de Eloy Boán, que la toca maravillosamente. Nos pagaban, Luis, el dueño del rinconcito aquel tan lindo, porque a él le encantaba la poesía. Eso es uno de los recuerdos magníficos donde yo empecé a tratar a Maribel allá por el año 2003, por ahí, 2004, por ahí. Bueno. Luego tuve la suerte de, yo en Santander tengo un centro que me quiere mucho y tengo ya un currículum allí muy grande y me invitan a dar recitales, a presentar libros, he presentado allí un par de libros, he dado recitales, en fin. Y le invité a ella y a Valentín Nuela a Santander. Bueno, aquel verano fue maravilloso. Valentín Nuela, como hemos hablado antes, ya sabemos cómo era, quería que todo el mundo fuera rasoda. Digo, mira, yo no soy rasoda, yo sí me sé 10 poemas de memoria, ya voy en coche, yo tengo bastante con escribir. Bueno, pues Maribel fue con su cochecito a Santander, Valentín se quedó en Santander en un hotel, y luego ya cuando se acabó todo el recital en el centro Madrazo, en el centro de Santander, nos fuimos a cenar con un grupo de amigos, y Maribel no se quería ir. Se vino a mi casa, recorrimos toda la provincia prácticamente, todas las playas, bueno, nos pasamos un verano divino. Eso es otro de los grandes recuerdos que yo tengo de Maribel Alonso. Cuando Tierno Galván, que tú estabas, ¿recuerdas? Le hicimos un homenaje al mejor alcalde que ha tenido Madrid después de Carlos III. Yo creo, yo pienso de esa manera. Y mucha gente también. Entonces, bueno, Maribel, no sé, era una mujer diferente, era absolutamente contra el móvil. Yo para llamarla me daba el teléfono de su hija, tenía que llamar a su hija porque ella no quería móvil, no quería nada. Incluso me contaba, Maribel, curiosamente, que ella no pasaba la luz ni el teléfono ni nada por el banco. Yo, pero ¿cómo te las apañas? Pues no sé cómo se las apañaba, pero ella iba a pagarlo al sitio adecuado, lo pagaba allí y se acabó. O sea, ella era totalmente antimóvil, anti todo lo que es modernidad electrónica. No le gustaba la electrónica. Tengo que decir que cuando yo publiqué El agua del olvido en el 2014, este libro que es de los que más me gustan, de los que tengo 5 publicados, pues está ella en el libro. Vino a la mesa y me hizo un trabajo precioso. La verdad es que es muy bonito el trabajo. Que si me permiten le voy a leer, no es muy largo. Y bueno, y seguiría hablando de Maribel, pues yo qué sé, el tiempo, porque cada vez que nos reuníamos nos llevábamos muy bien, aunque éramos absolutamente diferentes. En Santander, porque ya era muy mona, digo, Maribel, arréglate un poquito el pelo y tal, y ya iba chulísima, ya cuando dimos el homenaje iba buenísima. Al homenaje en Santander, digo, que aquí la gente viste muy bien y va muy bien arregladita y tal, y ella era muy bohemia, ¿no? Sí, era muy bohemia. Entonces, bueno, el otro día cuando me enteré de su muerte, le vamos a hacer homenaje a ella, a Francisco de la Torre. No puedo hablar porque es que esto es terrible. Y a este fotógrafo tan importante, de los que yo no le traté mucho. Masi Rey. Masi Rey. Masi, a Masi Rey, que es muy amigo de Pepa Nieto, y le vamos a hacer un homenaje en diciembre a los 3 en el Arco Poético.
Ya os enteraréis en algo político, ¿no? Porque la verdad es que se lo merecen. Va a estar en la mesa la hija de Maribel Alonso también, hablé con ella antes de ayer. Bueno, queremos hacerle algo. Los homenajes me gustan en vida. Menos mal que hicimos uno a Francisco el 12 de diciembre del otro año, del 19, del 2019, que el hombre se lo pasó pipa, estaba emocionadísimo y el homenaje fue verdaderamente magnífico. Los homenajes me gustan en vida, pero también es bueno recordar a la gente querida que se nos ha ido, ¿no? Bueno, dicho todo esto, voy a leer un poema, digamos más que poema, no lo he mirado, tal como me ha salido así está. O sea, seguro que tiene un montón de arreglos. A Maribel Alonso, poeta inmensa, rasoda y amiga singular. Esa es la palabra que le va a Maribel. Era una mujer diferente, era muy singular. ¿Qué ha sido en agosto? Sin avisar a nadie, muy típico de ti, querida Maribel. Intento resumir tantos recuerdos hermosos y no sé cómo empezar. Comienzo con los días de Bohemia de principios de siglo. Eran días de gloria. Formábamos un trío para ir a actuar al centro de Madrid, a ese Madrid nocturno que nunca tuvo igual. La cueva del Bolero se llenaba de gente ansiosa de escuchar poemas tan bien dichos, arropados con notas preciosas que salían de la armónica del oigoán. Y sigo recordando tu viaje a Santander, llena de contento para participar en aquel recital memorable con el ya fallecido Valentín Mueda en el Centro Madrazo. Recuerdo los aplausos que nunca se acababan, una tarde imborrable, la cena, rodeados de amigos en el Paseo Pereda, con la luna alineándonos, compartiendo un brindis cómplice de aquel gran éxito. Son tantos los recuerdos, Maribel, querida, aquellos días de playa recorriendo Cantabria, visitando Mascueras, tierra de poetas, hablando en su casa con Paloma, nieta de Concha Espina, poeta y señora, que hizo de anfitriona con su elegancia habitual. Querida amiga, mujer diferente, original, risueña, contraria a este mundo tan vano y virtual. Y sigo recordando la presencia del libro El agua del olvido, magistrales palabras, en ese texto que está imborrable en mi libro. Dice Isabel Morión sin maquillaje. Lo leo y la emoción me puede. La pluma de Isabel, dice Maribel, Morión es justa, única y precisa. Entre otras cosas lindas. Siempre estarás en mi memoria, difícil de olvidarte. Repartías alegría, singularidad y buen hacer. Poeta y gran rasoda, te seguiré escuchando. Un abrazo infinito, espero lo recibas en el lugar que estés. Y luego, en lo que ella me dejó en el libro este libro le amo profundamente, El agua del olvido, el 14, disfrutamos mucho. Este libro se publicó en la cripta del Gijón y no se cabía de gente que había, fue una preciosidad de presentación. Y ella estaba en la mesa conversando también, y me escribió esto que os voy a leer. Isabel Morión sin maquillaje. Dicen los filósofos que la palabra es la luz del entendimiento. Si algo tiene la pluma de Isabel Morión, son palabras en su dimensión más grande. Es justa, única y precisa. Eso es lo que ella pensaba de mi poesía, ¿no? Sus evocaciones, figuras e imágenes no admiten transformación. Por eso tiene algo de trágico, fieles a su única forma. Son rotundas y únicos, su materia no parece ser transmutable. Entre la multitud que deambula agitada, entre el quehacer y la diversidad, Isabel hila su danza inadvertida de palabras hasta agotar el laberinto del pensamiento de donde nace ese verso que se desprende para irse por su cuenta sin remedio, como esas palomas que se van de vuelo, quizá para no volver. Nacen las palabras. Algo ha debido descender sobre ella, penetrándola e inundándola de luz.
ese hueco del pensamiento donde se forma la palabra, el silencio con seguridad que se ha de encontrar antes de decidir en situaciones ambiguas, descubrimientos, revelación que envuelve toda la vida, porque escribir, para mí como para ella, es una forma de vida coincidiendo verdad, ser y realidad. Aquí la tengo siempre, la recordaremos siempre. Muy bien homenajeada que ha sido Maribel. Es que no lo había hecho y tenía ganas de hablar un poquito de ella, porque tengo miles de recuerdos. Soledad. También aquí estuvo presentada. Claro que sí, claro que sí. Es que era genial. Y ahora estábamos hablando, hacía poco, habíamos hablado por teléfono. Que hay más gente que participa. De septiembre de presentar el otro libro que ella quería ver. Vamos a seguir, venga, nos hemos... Seguimos. Pilar Verde. Ha sido un poquito largo, pero es que pues se ha sentido mucho la muerte de María. Hola, buenas tardes. Yo ya voy a ser muy escueta porque ya se ha dicho prácticamente todo. Entre los dos ya habéis hecho una buena presentación y un buen saludo, entonces yo voy a decir que estoy muy contenta de volver a veros a todos y de estar aquí y nada más. Y luego también yo traigo uno pequeñito, cortito de Maribel. No la conocí tanto como Isabel, pero últimamente sí hicimos mucha amistad. Hice una visita y me estuvo contando muchas cosas de su vida, tristes, que la pasaban. Y puedo leer o uno de Maribel o uno de lo que hemos pasado en... Lo que tú quieras. Se llama El hilo de la vida o Maribel. El hilo de la vida. Y vamos votando todo. Vale. El de Maribel lo leí ya en el Ateneo. Lo leí para el Ateneo. Pues ya está homenajeada. No, ya. Por ti. Vamos a seguir, Pues el hilo de la vida. Este año se va y otro llegará. Y lo vivido, que no vuelva más. Y nos besaremos y abrazaremos. Así contentos, el 22 lo celebraremos. Alegraremos nuestros corazones, lo vivido, que ya quede atrás. Hilvanaremos los pensamientos con el hilo de lo vivido, sin más. Olvidemos los malos momentos. Recuerda los buenos, tienen más valor. Alimenta el espíritu. No te detengas, que fluya tu potencial. Así triunfarás. Lo bonito de la vida son momentos para coser sueños y bordar historias. No pongamos las hebras muy largas. Así no tendrás que deshacer los deseos. La vida está hecha de remiendos que se van empalmando poco a poco y así vamos tirando con lo cosido, sin tirar del hilo. No rompas lo vivido. Y al hilo de lo vivido ya me despido, con besos y abrazos, aunque robados sean. Para todo el grupo, felicidades os deseo. No dejéis de escribir. Lo nuestro es el verso. Sana amiga, pero de momento no. De momento no. Seguimos. Maricel. Maricel, y después en esa fila, pues vais todas. María José, Camino y... ¿No? Ah, que es tu marido, él no sale. Bueno, muy bien. Pues tiene que aprender y salir. Lo mismo es músico como tú. ¿Sí? Ah. Maricel, vamos a oír tu canción.
un Ave María de Charles Gounod. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de volver otra vez por aquí y os lo agradezco muchísimo. Volvamos de nuevo porque es vida todo esto. Bueno, pues yo tengo que decir, la verdad es que bueno, he tenido un acontecimiento luctuoso en enero porque falleció mi madre y entonces tengo algunos poemas dedicados a ella y tal, y otros que no son, que son de otro tipo. Entonces, si me permitís, como la verdad es que no son demasiado largos ninguno, pues puedo decir uno y otro. Sí, pero a mí ¿Os parece? ¿Vale? Son cortos. Son cortos, generalmente, sí. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tengo uno dedicado a mi madre que dice así: mamá corriendo por la luz, mamá de nube, mamá de nata, mamá, mamá. Mamá durmiendo en una flor, mamá de blanco, mamá sin limo, mamá sin mancha. Mamá en la vida, mamá en el viento, mamá en la cumbre del mar, del tiempo. Mamá, mamá, mamá con ojos de lince, de estrella grande, brillante y alba. Mamá en los montes, en las ramas, de su huerto verde, de pueblo azul, de su arroyo blanco, de luz, de luz. De tierras marrones, sin aguas, con color. Mamá, ¿dónde vas? Después del tiempo, ¿qué sol vendrá? En las espinas de tu dolor, mamá de viento, que luzca el sol. Esta es una de ellas. Ahora otra que tengo que se llama Luna y lago. Luna verde en el lago se recrea,
y se ve con esplendor de luz divina. Los rayos del astro se dibujan como sirena de alegre melodía. Aguas claras evocan otro canto del tiempo de la historia, en los ancestrales siglos de oscuridad y de porfía. Lago Bello, recuerdos de otra era, de pugna, de mar, aire y movimiento. La luna se recrea en tu silueta, líquida, acuosa, clara y sinuosa, y te besa con su sombra de plata en tu cara límpida y amada, tersa, cristalina, faz de ondina blanca. Muestras al astro en actitud dichosa, con la mente en azul, lo cual, melosa. Vamos a escuchar a Camino. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, que es un placer estar aquí como siempre. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Mira, yo voy a interpretar, como hablé contigo, una sonata de Mozart y luego una danza de Granados. Tú me dirás en qué orden. Vale, después, antes una, te quedas ahí y después. Vale, perfecto. Bueno, voy a interpretar la sonata KV 630 de Wolfgang Amadeus Mozart. Espero que lo
Vamos a ver, en la fila de atrás. Me parece que no. Pues entonces, Manuel, vamos a escucharte. Era por quien preguntaros, ¿no? Sí. Pues aquí está, aquí lo tenemos. Sí, es muy parecido a Rafael de León, escribe muy parecido. Bueno, es una alegría tenerte. Vamos a escuchar. Es mañana. Yo creo saber. Luego lo veo. Buenas tardes, amigos. Estoy muy contento de estar con todos vosotros, con todos ustedes. Ha sido una temporada muy mala, que se ha echado mucho de menos estos momentos. Hoy os voy a declamar un poema que tiene 70 años. ¿Y tú cuántos tienes, Manuel? 20. A saliva. Debí de escribirlo cuando tenía 24 años. ¿Ves? Así que 94 voy a hacer el 16 de noviembre. Y la poesía, estos días sobre todo, el encierro, la poesía me ha dado mucha vida, mucha. Lo titulé Recreación y a través de los años lo he tocado varias veces. Oye, recuerdo, no huyas. Ven y escucha de mis venas sus latidos, cuyas notas salieron de mis penas y de mis lágrimas, que no brotaron jamás. Oye el fiero latir de mi corazón y mira cómo en su ansia delira, porque llegues a sentir de sus lamentos las quejas, de su tristeza el dolor, que llora si tú te alejas y se enoja si lo dejas en su amor. Oye, espera que te diga lo que siento. Oye en mi pecho el lamento y verás como la angustia es mucha. La angustia de verte lejos, porque sabrás que siempre te amé. Sabrás también el por qué en mi pecho hay reflejos y en mis ojos, en los cuales se ilumina el casto amor y con él todo el ardor de unos celos pasionales. Te vi, te quise, te amé. Y hoy que solamente te recuerdo,
brota en mi memoria, vuelvo a sentir el mismo calor que me devora. Sangre arde en mis entrañas, desde que ciego te amo. Y no sé aún con qué artimañas me tienes encadenado. Pero benditas cadenas que me hacen saber las penas que sufre un enamorado. Y bendito sea el recuerdo de tu imagen siempre pura, que me hace ver la locura y que me hace sentirme bueno. Gracias. Y además no ha leído. Todo memorizado. Un poema de juventud. Sin jactancia, con 94 años y 25 poemas de memoria. ¿Qué memoria, eh? Vaya, vaya. Gracias a ti por estar aquí. Precioso el poema, ¿eh? Chaposo. Muy bonito día. Es comparable a Rafael de León, Manuel. Vamos a escucharte, Paco. Antonio, ¿nos vas a decir también algo? Sí, después. Vale, pues quédate aquí. Quédate aquí y ya está. Ah, vale. ¿Huele? Sí. Echado de menos, ¿eh? Tanto tiempo. ¿Te quieres sentar? ¿Quieres sentarte? Venga, ponte ahí en ese. Buenas tardes a todos, en general, y me alegro mucho de poder estar otra vez juntos. Lo hemos pasado todo muy mal, pero bueno, aquí estamos otra vez, gracias a Dios. Quiero decir, antes de que se me olvide, vosotros, el próximo es el día 23 de noviembre. No he mirado la fecha todavía. Me parece que es el cuarto martes. Pues al día siguiente, el 24, en la Casa de Soria, empezamos, no va a ser los miércoles, va a ser como siempre el tercer martes, pero de forma especial, el mes que viene lo hacemos el día 24, que es miércoles. Y allí presentaré mi último libro, que escribí antes de la pandemia. Me mandaron los libros con la pandemia y los tengo todavía guardados en casa. Así que, y ahora como todo va muy triste y tal, pues si os parece voy a decir algo un poco más alegre, ¿no? Manolo, el poema este va por ti, que sabes las veces que te lo he dicho. Bueno, que este poema va por ti, que sabes las veces que te lo he dicho. Este poema. Lo veía en la biblioteca Miguel Ángel y nos dieron el diploma. Bueno, el romance de Juan Ruiz Romero, Martínez Vargas Heredia. Por la vereda del río que va del cerro a la Vega, baja Juan Ruiz Romero Martínez Vargas Heredia, mozo juncal y moreno, y gitano por más ser. Su piel de bronce lagarto con pintas de madreselva y ojeras color salmón, y no como tus ojeras. En su boca aprisionada, dos sonrisas, 6 tristezas, un manojito de diente y otro manojo de muela, masilares y colmillos, el paladar y la lengua, un hueso de albaricoque y 3 huesos de ciruela. Lleva un clavel en los labios, un tallo de hierbabuena, un palillo, un purabano, una hojita de acedera,
un clic de pillar papeles y un lápiz de mina negra. Va cantando una canción y se ve cómo se aleja. ¿Cómo quieres que te quiera? Si hay que ver cómo está el Betis desde que se fue en Lopera. Echada la copla al viento, con fuerza la boca cierra, porque en boca cerrada sabe Juan que moscas no entran. Monta una yegua molada, color tortilla de arena. Lleva una mano en la brida y otra mano en la cadera. En otra mano una flor, en otra una fiambrera. En otra veo un papel y en otro una bala lleva. Y en la que le queda libre nadie sabe lo que lleva. El viento pica la mosca pica la yegua pica un buen trote que pica en la carretera y Juan le pica la sube con los picos de la espuela. Tacatá, dicen los cascos con voz de moza morena. Tacatá, repite el eco con sonido de agua nueva. Tacatá, vuelve a sonar los cascos sobre la arena. Y tacatá repite el eco con acento en la tercera sílaba del consonante de los pasos de la yegua. ¿A dónde va Juan Ruiz Romero Martínez Vargas Heredia? ¿A dónde va tan impulsivo? ¿Por qué a la yegua espolea? ¿Queréis saber el secreto? Ay, Juan Vargas va hacia la venta, por donde a las 10 en punto le han dicho que pasa ella. Y si marcha tan deprisa, es porque teme perderla, como le ocurrió otra vez. Y siempre que lo recuerda, hay como llorar aquel día sentadito en la cuneta. Lágrimas de pena verde con escándalo de seda. Pero hoy no le pasa lo de antaño. Hoy va Cádiz a su vera, porque antes de las 10 en punto Vargas estará en la venta para en pos de su destino seguir camino con ella, que Vargas no está dispuesto de ningún modo a perderla. Galopa, yegua morada, que ya diviso la venta. De pronto se oye un ruido y una enorme polvareda, color azul vacaciones se aleja en la carretera. Y Juan con sabor amargo, flor de limón en la lengua, exclama lleno de ira mientras a la yegua frena. Detente, yegua morada, tú serás mi compañera, porque esta es la segunda vez que pierdo la camioneta. Pues seguimos, Antonio. Ah, que estás aquí. Vamos a ver. Yo voy a leer un poema de Francisco Jiménez, del libro Aromas de Poesía. Así es malo su traje, pero voy a decir su mano. Y date la mascarilla que te perdió. Sí. Luz de tus ojos. Luz de tus ojos. Dos candelas que alumbran son tus ojos, y sin ellas a tientas yo camino. Y me sumo en pantanos y rastrojos, y no encuentro sentido a mi destino. Si me falta su luz, soy como un ciego. Ellos son para mí cual lazarillo. Como barca perdida yo navego, y encontrar otro puerto no es sencillo. Un clavel sin el sol me volvería, sin color, sin aroma, sin encanto. Y cual él, sin calor me moriría, con el pecho sumido en negro llanto. Un trigal sin espigas que se doran, un arroyo sin agua en su corriente, esos años de niños que se añoran, o la risa que brota de un demente. Con tus ojos, amor, dame candelas, que me alumbren la senda hasta la fosa. Si me dan ellos luz, serán cual velas, que a la muerte me harán verla hasta hermosa. Nati, ¿nos dices algo? ¿Nos cantas algo? Bueno, vamos. Aristides, estás ahí detrás, después de Nati, ¿eh?
Sales de aquí y nos dices lo que quieras. Bueno, muy buenas tardes. Sabía que me ibas a llamar y digo, bueno, por lo menos me llevaré el tablet para que yo misma me escuche un poquito, porque desgraciadamente el tablet, si no se enchufa y se amplifica, no suena. Suena, pero muy bajito. Entonces yo voy a hacer una canción en francés. En primer lugar, buenas tardes a todos. Voy a hacer una canción en francés de Gilbert Bécaud, porque conocemos mucho Edith Piaf, pero todos los demás cantantes que son buenísimos, son, aparte de cantantes, son creadores de las canciones. Entonces voy a cantar esta canción de Gilbert Bécaud que se titula Et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi c'est petit. Oui, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien, plus rien, plus rien. Es una canción muy trágica, pero de verdad que creo que merece la pena, es muy bonita. Muchas gracias. Aristides Naranjo. Vamos a ver qué nos traes. Hola.
No, voy a leer las palabras. Es que no venía preparado para... Sinceramente no venía preparado para compartir nada, no. No. A mí se viene, Iván, teniendo tanto como tienes tú. Pero agradezco esta oportunidad. No, yo simplemente quiero hacer una lectura de unas palabras que escribí. Me encontraba yo en Marbella y supe lo de la muerte de Maribel Alonso y fue algo que me dolió profundamente. Me encontraba allí y bueno, me lo comunicó el profe José Luis Pardo y tuve que escribir esto para Maribel, que os voy a compartir. No había tenido la oportunidad hasta ahora porque sé que hubo un evento dedicado a ella donde muchos compañeros y compañeras estuvieron leyéndole y yo voy a compartir esto. Maribel Alonso. Maribel, me entero a través de una amiga que ha batido alas y te traigo a este rincón de noche mientras una llama de tus ojos prende mi pecho, tan pura como si estuvieras a mi lado, sonrisa franca y ocurrencias a flor de piel, talante envuelto en las emociones que una actriz dramática como tú jamás disimuló. Me quedo con el maravilloso día que nos conocimos y donde también hallé a ese tesoro llamado José Luis Pardo. Me queda el minuto que tus cuerdas sonaron hilando la vida de un texto y me dije, la quiero conmigo con un montaje. Pero cuán inolvidable fue aquella irrupción llena de magia e ingenio a modo de sorpresa en mi presentación de Fiebre Vital del Ateneo de Madrid, donde entraste, niña extremeña y asturiana, expandiendo la claridad de tu pensamiento y el talento de los grandes. Gracias por la República de las Naranjas. Volveré al poemario para seguir descubriéndote y ojalá me lleguen esos monólogos que has concebido para perdurar entre nosotros. Hasta siempre, mujer única, tan lejana de teléfonos móviles e historias insulsas. Gracias por ser faro en la vida de quienes hemos sabido apreciar tu infinitud, nacida desde la sencillez y la bondad. Luz eterna, Maribel. Seguimos. Detrás hay, a ver, tres señores, dos. Van a salir, la fila de atrás. Van a salir a decirnos algo. Detrás de Aristides, que acaba de sentarse, hay dos señores. No sé. ¿Sí? A ver, es que no veo bien. Bueno, ¿vamos? Vamos. Sí, es que no... Con mascarilla no sé quién eres. Antonio. ¿Quién eres, hombre? Sí, que con la mascarilla no sabía quién eras. Comandante. Vamos a escucharte. Buenas tardes. No tengo nada preparado antes. Bueno, cuando vino Ana se lo dije, digo, no voy a decir nada porque no me tengo nada preparado, pero siempre sale algo. Un soneto, normalmente. No, muchos. Si me interrumpo o algo, pues... No pasa nada, estamos entre amigos. No tengo nada aquí. ¿Que presentaste aquí tu libro? ¿Qué tal? Muy bien. Es un soneto que está registrado en noviembre, realmente, ahí, con una escritora asturiana. Escribimos un libro que todavía no se ha publicado. Me vine para acá y se ha quedado. Titulamos Forma, Amor y Patrocinio de Mujer. Ese soneto yo no tenía ya como mío, pero está puesto en el libro. Dice, son tus labios claveles enrarecidos, de rubicundo color apasionado, con sabor a besos atrapados que nunca fueron correspondidos. Por tus ojos se hallan protegidos, y quema tu mirada al labio osado que intente obtener, aunque robado,
un beso de pasión no permitido. Si por tu mirada muero calcinado, al extraer el néctar de tus labios rojos, dulce muerte hubiese hallado, porque morir por tu beso y a tu lado, sintiendo la vehemencia en tus ojos, digna muerte que siempre he deseado. Seguimos en la última fila. No sé bien quién es. ¿Va a salir? No tenía nada preparado, pero si quiere puedo escuchar. Sí. Aquí. Todo el que viene, si tiene algo que decir, que lo diga. Aunque calle para siempre. No os conozco, yo vengo por Marta Revelo. No sé si te suena Marta. Marta. Revelo. Bueno, dijo que había que no podía asistir. Sí. Muy bien. Bienvenido, por primera vez aquí, pues bienvenido. Castelo. Bueno, te apunto aquí, ya te emplazo, que vengas cada mes. Puede ser, sin problema, ¿no? Me ha encantado. Voy a leer un poema que es de mi país, yo soy de Ecuador, pero llevo en Madrid muchos años, 20 años ya. Más tiempo aquí que donde nací. Entonces, este es un poema famoso del que se ha hecho una canción. Es del escritor Medardo Ángel Silva. Quizá lo conocen, ¿no? ¿Suena? Yo lo recito y, bueno, creo que les gusta. Se llama El alma en los labios. Hay una canción, es que probablemente les suene algo. Dice, para mi amada, cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, en que una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Vivo de tu palabra, y eternamente espero llamarte mía, como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero, y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Muchas gracias. ¿Quién tenemos por ahí? José Luis Pardo. Tenemos. Y a tu lado, ¿quién? Pues venga, como queráis, en el orden que queráis. Buenas tardes a todos. Por favor, ¿no? Bueno, me llamo Miguel Ángel Villalba. Tengo aquí un cuaderno. Se puede decir que tengo ya 90 y tantos poemas, pero bueno. Le voy a leer uno de los míos, a ver si les gusta. Lo he titulado Agnósticos Ilustrados. Va un poquito así voy un poquito metiéndome con las religiones, que son de radio del pueblo. Así que con las religiones. Espero que no me peguen, Agnósticos Ilustrados. Dicen las gentes de ciencia que no creen en el gran Dios, convirtiéndose en agnósticos por una simple deducción, que el universo creado nace de una gran explosión. ¿Y quién va a poder ordenar este complicado entuerto? Con millones de galaxias y sus agujeros negros que devoran lo que encuentran, soles, estrellas o planetas muertos. Ese Dios en que creemos, ellos llaman energía,
y a millares de años del Big Bang, combinándose elementos mutarían, consiguiendo el equilibrio y creando las bacterias que dan vida. Dicen que el Sol se irá apagando y que irá aumentando más. Adquirirá tal tamaño que hasta nos abrazará, y ese Dios al que rezamos no lo podrá evitar. Yo no sé si existe Dios, no se le ha visto ni un día. A lo largo de la historia, dioses y diosas había. Sacerdotes inventores del gran mito han vivido como curas la gran vida. Los faraones de Egipto ya varios dioses tenían. Los chinos con su gran Buda, los griegos varios en la mitología, el Islam con su fanático Alá y cristianos con Dios, Jesús y María. Y con esto se deduce que todo esto es una gran mentira, pero resultó un gran negocio que dura toda la vida. Solo es cambiar a los dioses según la etapa vivida. Dicen que las religiones han sido el opio del pueblo, manipulando ignorancias y suministrando miedos. Si quieres salvar tu vida, no peques para ir al cielo. Y yo me paro a pensar, si esto de Dios no es cierto, la energía sí es real, porque mueve todo esto, y todo está donde está, y el equilibrio es perfecto. Lo que te puedo contar es que a Dios lo siento dentro. A veces bien, a veces mal, otras veces imperfecto. Contacto, tengo que andar para elegir lo correcto. Donde más yo le encontré fue en la naturaleza, en bosques, ríos y montañas, amaneceres y paisajes con belleza, y sobre todo en el respeto y el amor de las gentes con grandeza. José Luis. Yolanda, San, que estás ahí, mientras José Luis no sé dónde ha ido, pues sales. Le estaba saludando. Bien, ¿todo bien? Mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y estar todos juntos de nuevo después de todo lo que se ha pasado. No vamos a repetir las cosas y bueno, lo importante es que estamos aquí y que cada día vamos a mejorar, que es lo que importa. Voy a recitar un poema que he hecho hace poco y se titula Pensé. Pensé en las bellas cosas que vivimos y los tropiezos que aún más nos unieron. Pensé en el largo tiempo que pasé a tu lado, compartiendo los buenos momentos, a veces un poco malos. Pensé que se cumplirían tus promesas de amor, de ese amor, de ese que aún no sé por qué fue rechazado. Pensé que en aquellos momentos bajo la lluvia, cuando nuestros labios mojados se sellaron, vendrías a mí sin pensar en el pasado. Pensé que estaba soñando y nos seguíamos queriendo para llegar a un final, amándonos, pero desperté del sueño y resulta que nos estábamos distanciando. Pensé en lo que podría pasar si volviéramos a juntarnos con un amor ya desplazado. Pensé mucho, hice un gran recorrido del pasado y lo mejor será no volver atrás a un amor ya quemado, dado todo y confiado, que no fue recíproco y solo quedó en una bella sombra que estaba llorando. Pensé que un día tendría la oportunidad que llegara un amor nuevo y me diera una felicidad que creí perdida por un amor desdichado. Pensé y pensé, ¡ja!
Y por fin, un amor inesperado, sincero y fiel llegó a mi lado. Pensé, sería casualidad, suerte, o el destino que me lo ha brindado. Yo seguiré con él para ver un futuro, quizás acertado o quizás insospechado. Gracias. Buenas tardes. Qué alegría, qué ilusión vernos de nuevo con esa poesía que nos une. No nos olvida ni nos olvidamos. Yo voy a estrenar una canción que hice hace muy poco, pero ya venía pensándola hace tiempo. Y no sé por qué me parecía tan difícil. Me parecía difícil cantar a la casa del alma, como llamo yo aquí. Entonces voy a cantar, yo creo que esto nos atañe a todos, nuestro cuerpo. Para todas las cosas necesitamos tiempo. Tiempo del tiempo que la vida nos otorga para vivir. Y por supuesto, un cuerpo y la suerte de tener buena salud para resistir con el paso de los años los embates del tiempo. Hoy agradezco a la vida lo que soy y haber nacido y disfrutar de las cosas, luchar y andar los caminos. Juntos hacemos la historia con todo lo que aprendimos. Forjamos el nuevo mundo, mi corazón latiendo contigo. Mi cuerpo, tu cuerpo, exacto, bello y perfecto, para todas las cosas de la vida, casa del alma y los sueños. Respirar, ver la luz, cruzar los caminos del tiempo, reír y llorar, perder, ganar. Yo todo a ti te lo debo. Si yo supiera cantarte con la grandeza en mi verso y a Dios pedirle larga vida por la salud para seguir viviendo. Mi cuerpo, tu cuerpo, exacto, bello y perfecto, para todas las cosas de la vida, casa del alma y los sueños. Respirar, ver la luz, cruzar los caminos del tiempo, reír, llorar, perder, ganar. Yo todo a ti te lo debo y te canto con la voz de mi cuerpo. ¡Bravo!
a José Luis y que me acompañe. Bueno, si alguna queréis también lo hace, ¿eh? Con muchísimo gusto que sí. Hombre. Bueno, pues mi poema es triste, pero bueno, con la música dulcifica, música suave, suave, suave. Este es el poema que escribí pues durante el confinamiento en la pandemia. Conviene recordarlo, o es un poco triste, pero en fin, es algo que hemos vivido. Ciencia ficción, eso nos parecía, un virus propio de películas, novelas o historias alucinantes de un futuro muy lejano al que creíamos no llegar a conocer. Fatídico 2020, solos, sin despedida, se han marchado. Solos en hospitales, residencias, solos, con el dolor bien reflejado en el alma por todas las ausencias. No cerraron sus ojos en la muerte, esas manos amadas, pena inerte. Invisible, era un virus invisible, agresivo, letal y despiadado. ¿Cuántos muertos? Dios mío, cuántos muertos. Cuánta pena, Dios mío, cuánta pena. Qué diluvio de muertes dolorosas, qué vacío en el alma nos dejaron. Y seguimos igual, pero algo ha cambiado. Pandemia continuada que esclaviza. ¿Pasará alguna vez esta locura? ¿Volveremos a ser lo que hemos sido? ¿Romperemos los moldes adquiridos? Mas, después de todo esto, ¿qué será? Yo no sé. Nadie sabe cuánto tiempo durará, pero quiero que termine, que podamos reír juntos de nuevo, saludar como siempre a los amigos, sin distancias, sin miedo a los contagios, nuevamente reuniones, recitales, estar vivos, sentires de amistad, caminar por la vida alegremente, sin que nadie ni nada nos lo impida. Nuestra vida era hermosa, un deleite sin igual que rompió la realidad. Horizonte de un mundo reciclado, un regalo de paz y de alegría, la nueva y especial normalidad. Seguimos por el final. Quien esté por allí, que salga, porque no veo bien. No veo bien la última fila. En la última fila no hay nadie que salga. A ver, hay un señor que mira para abajo que no sé quién es por la mascarilla. ¿Vas a salir? Ah, eres tú, claro, ya has salido. La mascarilla. Juan Jesús, me parece que vamos por ahí. Y después quien está al lado de Juan Jesús y seguimos por la fila de delante. Lo sabéis, venga, vosotros mismos vais saliendo. Vamos a dinamizar un poquito que se nos hace tarde. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de que estemos aquí a pesar del COVID. Silencio, silencio. Y la poesía que he escrito hace poquito se llama El Reencuentro. Y dice así: hoy es un día muy bonito y también muy especial. En el centro asturiano, después de tanto tiempo, nos volvemos a encontrar. Todos somos poetas y nos vamos a expresar, después de 2 años chungos con el COVID criminal. En 120 minutos que se pasan en un pis-plas, viendo a jóvenes poetas que piden paso ya, y echando de menos a otros que no nos cautivarán. Así que me tomaré una tila antes de empezar para controlar los nervios y que no aparezcan más.
seguimos. Al lado de Juan Jesús, no, pues por la siguiente fila, me parece Primitivo, me parece que es. Y a tu lado está Isabel, no, Isabel detrás, que ya ha salido. Pues seguimos por después de Primitivo la fila de delante, los que estáis ahí, vais. Hola Primitivo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo Pues sí, como todos, mucho tiempo. Nada, buenas tardes a todos y a todas. Y feliz de estar aquí otra vez, escuchando versos, música y canciones. Que aquí hay mucho arte en esta sala. Bueno, los pueblos normalmente se reúnen alrededor, la vida del pueblo suele ser la plaza. Solamente cuando el pueblo se empieza a convertir en ciudad, pues entonces ya deja de ser la plaza ese lugar de reencuentro. Y este poema trata un poco de eso, de las plazas. Es el lugar locuaz llamado plaza. Las plazas nos evocan el recuerdo. Allí saben las piedras del trajín de vecinos y sus prisas. Aunque no tengan ojos, reconocen el peso de su físico avanzar. La pisada arrogante, juvenil, la huella prevenida por longeva, el calzado infantil con mariposas que levantan los pies en su revuelo. Y cómo les delata su textura, de los que calzan cuero de zapatos a los que siempre van en alpargatas. Allí las voces calvas o canosas se hacen enciclopedia para oídos con páginas en blanco. Ahitos de habladillas a su vera, allí algunos bancos se han vuelto voluntariamente sordos. Los labios semiabiertos que dibujan la unión entre el asiento y el respaldo, en callada quietud, solo musitan a quien en borrachera se les duerme con la oreja sumida en los tablones. ¿Quién otorga razón a lo que escucha un sentido bañado en el alcohol? Allí la fuente con verdad de infante y borde espumas en la boca que izan garrafas y botijos bajo el chorro, vierte rumor de alegre resonancia, tejido al parloteo de aguadoras que son la gacetilla del contorno. El tímpano del líquido que en su reposo de pilón valora cuanto escucha, calla lo que conoce, y solo tararea algo impreciso cuando se precipita en el desagüe. Sigue la plaza colectando historias de llanto, risa, juegos, vida y muerte. Y desde allí se esparcen como un eco a las viviendas últimas. Trasponen por teléfono los límites locales y emigran en labor de mercaderes ambulantes a plazas de otros pueblos para hacerse memoria trashumante. Bueno, Soledad es así. Me ha echado al ruedo y aquí estoy. Bien, voy a decir un poema, quizá lo diga de memoria, no lo sé, que titulé Desvelos. Canta el gallo, son las 3, es madrugada. En mi insomnio y tu recuerdo cuento estrellas. Si no duermes, si también estás desvelada, quizá elevada al éter seas una de ellas. Sin duda estás allí, solo tú y la otra, de la constelación la más refulgente, la furtiva que me hace guiños y en contra, sin ser fugaz, trazas estela en mi mente.
Al alba en el cosmos solo brilla un lucero, ya estás ausente entre sábanas de seda. Un coro de querubines al cabecero recita en susurros lecturas del Veda. De mi abierta ventana parte un correo, la tuya es el destino y denso el equipaje. Frustrado, cabizbajo, sin apero y sin arreo, regresa de vacío, sin respuesta a mi mensaje. Canta el gallo otra vez, 6 de la mañana, otra noche sin dormir, otra más en vela. En tanto plácida te sobazas en tu cama, velaré el sueño cual feo centinela. Con la santa compañía de las tinieblas, salgo buscando la luz de tu mirada, la que me hurtas y persigo sin reglas, cuando mi fe comienza a verse minada. Al pie de vetusto roble al sueño sucumbo, sí. Mi subconsciente me revive el vivido mundo. Desvelos de noche, mensajes sin respuesta. Cual sol del universo, el sol se encima alto, la fonda sombra del viejo roble me cubre. Del sopor me hizo un gélido sobresalto, ávido de cálida y confortante lumbre. Confuso, comienzo a desandar el camino. No sé muy bien qué me hace regresar, pues la próxima madrugada es mi sino, desvelado, de nuevo oiré el gallo cantar. Seguimos. El orden que lleváis por ahí detrás, ¿quién? Me parece Mayla, que es, creo que es por ahí ya por donde vamos. Y después es Antonio Camacho. Antonio Camacho, después vienes tú. Bueno, es una bendición poder estar aquí otra vez, me hace muchísima ilusión estar aquí. Y además ayer en la asociación hemos cambiado el día de la cena para poder estar aquí, en vez de hacerlo el martes. Gracias Mayla. Todo, y bueno, no me podía perder este día, ¿no? Que es un día maravilloso para mí y bueno, es una bendición muy grande poder estar aquí con vosotros. Tengo un padrino y una madrina en el mundo de la poesía, así que ella era Amparo Guerrero Martín, que a lo mejor la conocíais, la llamaban la poeta cantarera, y Rolando Pera Portocarrero, no sé si le conocéis. Entonces voy a leer una cosa bonita de Rolando para que tengamos alegría. La fuerza de tu amor. Iluminan al cielo milagrosamente las estrellas. A la tierra ardiente deslumbras con el sol. A los jardines verdes les das todas las flores y miles de rosas radiantes de color. A los mares, a los ríos impetuosos cristalinos, como a divinas venas le das la fuerza de tu amor. Si iluminas los caminos de las aves al volar y los bellos ruiseñores una música cantar, y la luna que aparece en el misterio de la noche es un brillante endiamantado como el reflejo de tu luz. Así quiero que me alumbres en la mañana como el sol. Así quiero que tú enciendas la oscura tarde de mi ser. Seguimos. Antonio Camacho. Manuel Camacho. Y Sonríe, por favor. La sonrisa es la música del alma. Buenas tardes, queridos poetas con aromas de madreselva que representan el amor fraternal. Hoy
quiero expresarme en prosa poética, con una fábula del libro Una vida feliz, que encarna el espíritu elevado de nuestra querida amiga Soledad. Su título, Fábula de la actitud, y dice así: 3 hombres se encontraban tomando una taza de café en la terraza de un bar situado en una plaza de una bella ciudad. De pronto comenzó a llover. Uno de ellos salió corriendo al tiempo que maldecía su suerte y se quejaba de la lluvia. Otro abrió su paraguas y continuó tomándose el café como si nada ocurriese. El tercero abrió su paraguas y se puso a bailar bajo la lluvia al ritmo del tintineo de las gotas de agua, con una sonrisa en su rostro. La misma situación y 3 actitudes muy diferentes. La primera de frustración, espíritu depresivo. La segunda de indiferencia, de resignación, espíritu indiferente, plano. La tercera de entusiasmo, espíritu elevado. Epílogo. Vive lo mejor de cada momento, aunque no sea el mejor momento de tu vida. Muchas gracias. Sé feliz en tu camino. Va a salir Mayra, el señor que hay detrás ¿va a salir? Gracias a ti por estar aquí. La verdad es que anoche pasé a limpio pues, un título más o menos como una reseña del bloque Luna, Lunera, Cascabelera, Pandemia del COVID-19. Pero ¿qué ocurre? Que prácticamente estos datos o parecidos se han venido ya diciendo. Y yo la verdad es que me he quedado sin nada. Es igual, siempre es distinto, aunque se hable de lo mismo. Puedo hacer un monólogo de los míos, un rato, si quieres. Lo que tú quieras. Bueno, algo corto. Pues es nada, este era un muchacho que ya de niño lo había pasado fatal. En el colegio le hacían el bullying ese, todo el mundo se reía de él, unas orejas enormes. Y la verdad es que sufría muchísimo. Los padres no sabían ya qué hacer para que saliera de casa, pero el niño no sabía, o sea, estaba totalmente acomplejado. Cuando ya se iba haciendo mayor, se echó novia, siempre con un cojín bajo el brazo, por si iban al parque o al cine, pues para ponerse el cojín y que no le pillara la oreja, ¿me comprendes? O sea, lo pasaba fatal. Y bueno, pues ya se decide ya de mayor ir al médico, pues para buscar una solución. Pero fijaros que llevaba una bufanda, la braga esa que se ponen y tal, y una gorra con orejeras y tal, para que no fuera. Pero el médico le dice, pero por favor, con toda confianza, enséñeme usted la... No, es que, mire usted, seguro que se va a reír y yo ya no lo aguanto porque es el último eslabón y tal. Que no se preocupe y tal. Bueno, como usted quiera. Se quita el médico de la oreja. Dice, pero joder, pero si eso es que es enorme. Si es que eso parece una zapatilla del 45, o sea, es que es enorme y tal. Dice, ah, sí, con que esas tenemos. Pues ahora no le enseño la grande. Seguimos. El señor que hay detrás de Santi, que se acaba de sentar, ¿va a salir? No. A ver, vamos por aquí. Clementa. Ya va tocando por aquí. Es que al principio nos hemos...
Bueno, bienvenidos. Feliz apertura. Me alegro de verles a todos ustedes. También es un gusto. Bueno, yo no voy a hablar de nuestras penas, porque son a veces muchas o pocas, depende de cómo las miremos, y las tenemos que afrontar día a día. Y así les voy a leer un poema que se titula A Álvaro. Tengo que respirar. Te vas repleto de flores. Tus sentimientos en tierra quedan en dulces nieblas. Ingrávido y tembloroso te alejas en bellas estelas. Entre la luna y la tierra fuiste un árbol dichoso, generoso y bondadoso, dichoso a nuestros ojos. Te vas repleto de flores, distanciado de nosotros. No las puedes contemplar, tu amor siempre aquí estará, encadenado a tu triste final. En tu interior nuestras voces repiten sin cesar, te queremos. Fuiste hermosa estela de auroras. Tu entrega de amor fue inmortal, como una lámpara encendida que hoy pregunta, ¿dónde estás? Tus últimos minutos consumiste alejados sin quejarte o protestar. Tus lágrimas fueron luceros, en tus ojos brillan sin cesar, o brillaron sin cesar. Piedad pedimos a la muerte, por caridad, ten un poco de piedad. Infinitos eran tus sueños, derrumbados por la realidad. Hoy tu vida se ha apagado, su llama nos ha dejado, pero nunca dejarás de brillar. Hoy es un triste amanecer. Mi sobrino se ha marchado. A lejanas y soleadas latitudes, muy repletas de mañanas e inmaculada eternidad. Bueno, mi sobrino con 42 años falleció este año pasado. Bueno, ahora con vuestro permiso y con su permiso, quería decirles, el día 26 es hoy, mañana es 27, mañana vamos a estar en Castilla-La Mancha. Vamos a presentar Destellos en la niebla y la concubina, de Pilar, o sea, de Isabel Morión, sí. Hoy sí lo he dicho bien, Carlos, Morión. Vale, pues están todos ustedes invitados. También quería invitarles el día 6, que es en noviembre, tenemos también una presentación que es dedicado a Madrid, en la Casa de Granada, el Doctor Cortezo, número 17, a las 5 de la tarde. Bueno, pues están también todos invitados, no sé, hasta que se llene el salón de actos. Me alegro muchísimo, muchas gracias y bueno, que nos veamos muchísimas veces más. Esa alegría de verles, me pongo nerviosa por los momentos. Les he leído un poema que se lo he dedicado a mi sobrino Álvaro. Él era muy buena persona, era un deportista, un buen padre de familia y con 42 años nos dejó. Pero bueno, esto nos pasa a todos, y en todas las familias. No, de COVID no fue. Pero bueno, estas cosas que son así y ya está, ¿no? Hay que asumirlas. Como no tenía nada tampoco preparado, pues bueno, lo había terminado hacía pues, un poquito. Lo tenía por ahí y digo, pues lo voy a llevar porque hoy tenía clase y casi que lo llevo. Entonces ha sido esto, un poco todo precipitado. Pero quería hacérselo en memoria de él, como en memoria de muchas otras personas. Y bueno, me alegro de verles a todos aquí. Vale, un abrazo para todos. Seguimos, a ver. Carlos.
¿Por qué no sales tú? Cuando me llamen. ¿Te vas cambiando de sitio? Buenas tardes. Es que me había invitado Bueno, es una gran alegría este reencuentro con Soledad y con todos nosotros, y también con la presencia. ¿Me vais a perdonar que interrumpa? Estas cosas pasan en directo. Y también con la presencia de Romualdo, que es una gran alegría estar aquí con nosotros hoy. Y ya sabes que te quiero mucho. Bueno, voy a leer un poema que se titula Adiós. Es un poema que escribí porque yo estuve bastante grave por el COVID y por neumonía bilateral en el Hospital Clínico San Carlos. Y entonces escribí un poema, a pesar de que estaba mal, tuve ganas, llevaba una libreta y escribí un poema que se titula Adiós. Adiós. De deciros adiós llegó el momento. La tierra, la ciudad, la familia, la casa, los amigos y tantos cielos distintos. Es verdad, fueron muchos momentos. Y no fue pequeña fortuna que los empujase y se los llevase el viento del tiempo. El viento supo llevarme donde hallar los encuentros. Una voz anónima, cercana, voz divina y eterna, me ha dado siempre el aliento, y mi corazón supo guardarlo en silencio. De deciros adiós llegó el momento. Celeste, vamos. Después antes. Sí. Pero a pesar de pandemias, fenomenas, todo lo que nos haya pasado, la vida sigue y estamos aquí. Y doy gracias a la vida por estar viva, por estar todos juntos y otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues ya vamos finalizando y vamos mal de tiempo. Bueno, pues al principio es que nos hemos dilatado sí, un poquito. Bueno, es lo que tienen los que salen al principio, así que pueden. Bueno, voy a leer un poema que le he titulado El lenguaje de la vida y sobre el otoño, el tiempo que estamos ahora mismo, y dice así: lluvia de hojas de otoño tardío se desprende del fresno fino hasta un limonero y un castaño, que bajo mi ventana cada mañana observo su transformación, dejando una alfombra de color dorado en el camino. Después de mucho tiempo me he dado cuenta que los miraba sin ver. Los árboles tienen un lenguaje secreto y hoy han tocado mi corazón. Pronto quedarán desnudos como almas solitarias la noche, esperando el renacer de la primavera. Unidos en esa desnudez, esperamos juntos el renacimiento. Yo al calor de la chimenea, ellos arropados por el viento. Aires de libertad. Ya está. Venga, muchas gracias. Después Ana. Creo que por ahí dentro no queda nadie. ¿Por salir o sí? No queda nadie. Pues ahora luego de la cámara está la Bueno, buenas tardes. Una vez más, agradecer la oportunidad que nos dan para poder expresarnos aquí con nuestra literatura. Y yo este poema se lo quiero dedicar muy especialmente
con todo mi corazón y con toda mi fuerza positiva a este gran hombre que tenemos aquí. Gracias. Pero de verdad, para que estéis siempre presentes y haciéndonos fotos y acompañándonos, ¿eh? Pero esto es con la energía de todos. La de todos, bueno, se llama Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, en mis noches oscuras, cuando mi corazón está hecho jirones, cuando pierdo la fe en algunos momentos y me derrumbo como un cuerpo muerto. Ayúdame, Señor, a saber perdonar a esas personas que me hacen daño una y otra vez sin miramientos y sin importarle mi desconsuelo y mi tristeza. Ayúdame, Señor, a estar siempre a mi lado, a no olvidarme de tu nombre ni de tu amor, a creer en tu misericordia divina y a serte fiel en todo momento. Ayúdame, Señor, a que mi alma esté limpia, a que mis pensamientos sean buenos, a olvidar todo lo que corroe mis sentimientos y a ser una persona digna de ti. Ayúdame, Señor, a controlar mi ira, a creer en tu justicia mística, a olvidar las ofensas que recibo y a confiar que todo cambiará algún día. Ayúdame, Señor, a que te sientas orgullosa de mí, a no dudar de tu poder celestial, a cumplir tus mandamientos y a que me acojas en el reino de los cielos. Ayúdame, Señor, a ver el bien siempre, en la persona, en la naturaleza, en la vida, a creer en la verdad única y verdadera y a no pensar mal de nadie. Ayúdame, Señor, a caminar por las aguas turbulentas de la maldad para poder soportar las injusticias que el destino pone en mi camino. Ayúdame, Señor. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir, tanta gente, que es una alegría encontrarnos aquí todos, los conocidos, los no conocidos, colegas, amigos, una maravilla de tarde que estamos pasando. Bueno, yo por supuesto que he escrito poemas durante la pandemia, como claro, pasaba a ti durante... Ha habido tiempo. Entonces, como este libro salió en mayo, he firmado en la Feria del Retiro el libro y otro más. Entonces, tengo aquí algunos de la pandemia, 3 concretamente. Entonces, vamos a leer uno, porque luego no los vamos a leer nunca más, no tenemos tristezas. Pero hoy, pues los estamos leyendo, ¿no? Y de hecho no los hemos leído mucho. Vamos allá. Hoy el mundo recibe su presagio. Hoy el mundo recibe su presagio. En esta arquitectura de sombras, de silencio oscuro y de calles muertas, llora el alma. El oráculo habla de luto en las calles del mundo. Ya no es ignorado el tiempo de ocasos y mentiras. La conciencia se rinde ante la pena, ante este dolor diario en que se siente el frío de la muerte. Al alba trotan caballos por las marismas, con la pura luz de la mañana en que la alborada ve flotar entre nieblas los silencios. A esta hora te abrazo sin verte, medito de penas, medito de presagios, he sentido 1000 vibraciones. Mi alma, Señor, sigue vigilante en este enigma encadenado. Vago por horizontes de barro y ceniza. La incertidumbre me alcanza. La naturaleza está herida de muerte. Mi alma vaga ante todos estos desconciertos de enfermedad global. En este mundo rasgado, solo brillará la propia voluntad del ser humano para huir de la tristeza y poder cimentar al margen de los tiempos. Muchas gracias.
¿Sí? Después de Leonor. Leonor sale ahora después, ¿eh? Es que le mandaba a hacer a él. Sí. Ahora, después de Leonor, como ya se ha levantado... Nada, perfecto. Sí. Venga, Leonor, vemos. Que después viene él, que es muy caballero y te deja. Cuidado que te pisas el fular. ¿Tienes frío? Bueno, muchísimas gracias también por esta invitación. Gracias a todos por estar aquí. Es verdad que hemos colaborado con Soledad durante esta pandemia en todo lo virtual, ¿no? Con fotos, no nos hemos dejado, parece ser. Bueno, yo quiero deciros que he tenido la suerte de publicar en esta pandemia antes del 8, que yo me manifesté el 8 por la mujer, como hago todos los años, no dijeron nada y bueno, se rumoreaba lo de Italia y yo me manifesté. Pues ese fin de semana se presentaron estos dos poemarios míos y aquí hay uno que muchos que estáis aquí, Primitivo, no sé, varios que estáis aquí están en esta antología y posiblemente no Soledad quiera presentarla aquí porque también ella está presente en esa antología en la que yo hago el prólogo y somos 70 poetas de todo el mundo árabe, del mundo latino, Europa, España por supuesto. Yo quiero dar una nota, decir que cuando yo estuve en la pandemia también enclaustrada, pues yo siempre miraba hacia adelante, el optimismo me empujaba, o sea, es quizá mi vitalidad y decía pues eso, invernar en primavera. Y saqué un dibujo con el Principito pidiendo pausa, pidiendo al mundo que nos detuviéramos por todas las catástrofes que estábamos haciendo. Así yo me manifesté con esa energía y no con dolor y con pena, pero con esa energía. Por eso quiero transmitiros, situar el foco hoy en la esperanza y no en el miedo, porque la energía fluye hacia nuestra atención positiva y nuestra paz interior. Paz significa que a pesar de la incertidumbre tengamos la certeza de encontrar una salida, porque después de la tormenta siempre hay arco iris. Así que cuando nos cuestionamos la vida, ¿qué es la vida? Una ilusión. Atesoremos cosas sencillas, deseemos que las emociones permanezcan, mostrándonos que la empatía, la sorpresa y la alegría son parte de nuestra existencia. Ojalá compañeros, poetas, camaradas, no olvidemos mirar a un horizonte lleno de matices, en creaciones nuevas, en hojas de otoño. Yo titulo mi poema, o sea, esto ha sido como un canto a la esperanza y a perder ese miedo y a luchar y a seguir hacia adelante con empuje, con empatía y con generosidad entre todos. Titulo mi poema Murmullo otoñal en la vitrola. Se acompaña, como pasa también en ese poemario de Sed para asombrar al agua, con un dibujo. Se titula, claro, la vitrola. Recordaréis la vitrola de los antiguos altavoces, de las gramolas que tenían forma de concha. Entonces este dibujo también, que acompaña a este poema, como digo, Murmullo otoñal en la vitrola, pues es la cornucopia del poema, es un nautilus, sabemos que es un molusco, ¿no?, cefalópodo, que es un superviviente además de 5 extinciones, con lo cual que hay un elemento marino de germen de vida, y esta niña, futura mujer, se está viendo así como dadora de vida, en esa esperanza. Y esto es lo que refleja en este dibujo, como digo, esa cornucopia, esos altavoces, porque si recordáis también a Gardel, a Media Luz, también cantaba esto, no sé si vosotros recordáis eso de
corriente 348, Norteón y vecino, arriba cóctel de amor, pisito que puso amable, cola, estela y velador, y un teléfono que contesta, y una vitrola que llora, viejos tangos del ayer, y una de porcelana, pa' que no maulle el amor. O sea, es decir, que está recogido la vitrola y trae toda esta escena, este poema. Murmullo otoñal en la vitrola. De arco iris se viste la pradera, corona de fuego la zarzamora, mejilla suave en la grosella, pañuelo vivo en el alce. En el enmohecido roble palpita aún la savia. Se desprende el fruto de la encina, trota, danza en corro la ardilla. En el viejo aroma de la araucaria, melodía del adiós de golondrina, suspiro del sauce en el trino del zorzal. Caen hojas en enjambres susurrando. La niña las dispersa al pasar, se agacha a recogerlas ahora para tejerse una corona. Por el tapiz, sonata de hojas charlatanas. En la melancolía del viento sobrevuelan molinillos de marchitas ramas, y por la gran alameda se despiden los ojos del verano y el columpio vacío de sonrisas. Camino de casa, bajo fina lluvia, bailan en el mar trocitos de luna, y el espejismo invade ya mis huesos. Sin polen, el aroma de la nada me hará estambre de estrellas fenecidas, como leve sueño para adormecer el acaecer, olvidando algo que se ha ido. Epílogo. Tozuda, regresará la naturaleza, esa cornucopia que os estaba mostrando. Tozuda regresará la naturaleza, cornucopia de especies vegetales, festín para toda clase de animales, en brindis por la vida. Muy bien. Después Félix. Félix, foto. ¿Te ha tocado el último, Félix? ¿Qué me has dicho? Foto. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo se llama? Y bien hallado, Fernando Sol. Bueno, yo quiero hacer con este poema un homenaje a lo perdido, a las cartas de pluma, tintero y papel, aquello que las niñas cantaban en los corrillos y que decían: pluma, tintero y papel, que para escribir esta carta, mi querido Miguel, ¿no? Bueno, pues aquí hay otro Miguel que hace ese homenaje a la pluma, al tintero, al papel, todo eso que desgraciadamente hemos perdido. Ahora solamente nos comunicamos por email, por correos electrónicos, todo eso se ha perdido. Por eso el poeta dice: el palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro, donde voy, con las mujeres y con los hombres me encuentro, malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo. Cartas, relaciones, cartas, tarjetas postales, sueños, fragmentos de la ternura proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. En un rincón enmudecen cartas viejas sobre viejos,
con el color de la edad sobre la escritura puesto. Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos. Allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos. Y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes, de los amores de luego. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros. Los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos. Y un claro calor humano sube desde el fondo negro. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Allá va mi carta cálida, paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección en medio. Ave que solo persigue para nido y aire y cielo, carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento. Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos, sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño, volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo. Cartas que se quedan vivas, hablando para los muertos. Papel anhelante, humano, sin ojos que puedan serlo. Mientras los colmillos crecen, cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta, igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido, si no es posible despierto, y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos, y con su inaudita voz han de repetir: te quiero. Muy bueno. Muchas gracias a todos. Sin quererlo, me ha tocado ser punto y final y punto negro. Voy a ser de los que hablen del COVID y de una idea que de vez en cuando, y ya en el 19 me rondaba, de que no soy negacionista, estoy vacunado, etcétera, etcétera, pero que esto ha sido un error de un nuevo juego, de no sabemos quién, y hemos servido de hormigas, ratas de laboratorio o simplemente marionetas. Verdugos invisibles. Nos otorgaron la eternidad parando nuestros relojes, enlutando nuestras cunas y haciendo arder los recuerdos. Hipnotizaron nuestras mentes tras las pantallas, televisiones, tabletas, móviles, datáfonos. Las retinas no asimilaban tanto como les ofrecían. Todos imbuidos en vidas y hazañas ajenas de personajes de ficción, títeres sin ataduras. Creíamos que éramos libres. Por fin amedrentaron sin sangre al rebaño inocente, población mundana, que embaucaron desde su tacto de peluche con colmillos de ogro siempre hambriento. Que alguien desde la misericordia del pecado no cometido rece una humilde plegaria por los hoy confinados y mañana exterminados. Muchas gracias. Tenemos
Tenemos 2 minutos para que Camino de la Puente nos haga su siguiente melodía en el piano. ¿Eh? ¿Camino? Venga, una pieza cortita, que terminemos con música. Yo quería tocar una danza de Enrique Granados, que en cierto modo él también era un poeta y un romántico. Él vino de estrenar Goyescas en el Metropolitan House de Nueva York y venía en el barco con su mujer. Hubo un naufragio y ellos estaban los dos, él a salvo, ¿no?, en una barca de salvamento. Su mujer en un golpe de mar cayó al mar y él se arrojó detrás de ella y murieron los dos. Bueno, quiero deciros que es un romántico en toda la extensión de la palabra y un hombre de gran sensibilidad. Entonces voy a tocar para vosotros y en especial Romualdo, tú que eres marino y bueno, pues a vos te tocará. Algo alegre, cantemos todos. No, vamos, voy a tocar una danza de Granados. Es alegre, es alegre. Ha sido largo, ha sido largo este día. Otras veces tenemos la velada y además una segunda parte de presentación del libro. Pero hoy ha sido el comienzo, la apertura.
Gracias a todos por estar aquí, por vuestro tiempo y vuestra paciencia también. El mes que viene prometo agilizar esto más, pero es que ha sido, pues eso, la vuelta. Quizá yo me he dejado un poquito... Soledad, ¿te parece bien que nos hagamos todo el grupo? Sí, claro, vamos a hacer la foto de grupo. De recuerdo. Porque todos los que queréis poneros, vamos a hacer la foto.